alguna palabra, alguna imagen, alguna figura que después aparezca en una pregunta. Y como el material de la facultad es material de Internet, eso significa que todos los años algunos artículos nuevos se agregan. Es más, este año la facultad agregó intempestivamente 3 o 4 temas nuevos que ni siquiera estaban en el programa. Es decir, básicamente tenemos que esperar a que cuando ustedes comiencen el cursado haya algunos temas nuevos que ni siquiera están en el programa y que tendremos que desarrollar en ese momento. Por eso es que ahora tenemos que dominar los temas que sí sabemos que van a preguntar. Sobre este tema, que es cadena respiratoria, hay varios capítulos, varios libros que se subieron. Yo se los puse en lo que aparece en el aula de la academia como bibliografía complementaria, pero hay uno que es el Devlin, que es el que de alguna manera parece ser digamos, el capítulo central de donde se han sacado las preguntas, de este año por lo menos. Así que les voy a mostrar qué es lo que tienen que leer de ahí, que es básicamente lo mismo que nosotros hemos estudiado ahora, con alguno que otro detalle más. Sin embargo, esto se va a repetir en cada tema. Y el programa de Medicina Hombre y Sociedad, ¿cuándo sube o nos pasa la facu? Yo les puedo pasar el programa de Medicina Hombre y Sociedad, si quieren se los puedo pasar, pero en realidad no es que le dan mucha bolilla al programa. O sea, los temas que se desarrollan son los temas que nosotros tenemos en los módulos de la academia. Y el programa lo cumplen a medias. O sea, hay temas del programa que no se dan, y hay temas que no están en el programa que los dan. Así que, si quieren les paso el programa, pero solo a título informativo. No es que les puede ser demasiado útil, Amparo. Sí, en todo caso se lo pongo en algún lugar de la academia este fin de semana. Nosotros habíamos visto que en la cadena respiratoria, acá necesito su atención porque vamos a hablar del ciclo Q, creo que no hemos hablado todavía del ciclo Q, si no estoy equivocado. Dije que lo íbamos a dejar para esta clase, hablar del ciclo Q. Lo que estoy viendo es que no me conviene este horario de clase porque ya me queda poco horario, ¿sí? Qué bárbaro. Me parece que no me conviene mucho este horario, pero bueno, ya está. A ver, recuerden que habíamos dicho, todo el mundo atento ahora y concentrado, todas las cámaras prendidas, todo el mundo mirando lo que les voy a explicar, porque quiero que lo entiendan de primera. Habíamos visto que en la cadena respiratoria, no, para nada. Este horario no me gusta, a mí me gusta dar clase más temprano. Mauro me pidió cambiar la clase porque tenía un problema en el hospital al mediodía. Tenía pacientes al mediodía en el hospital o había alguna situación en el hospital, entonces no podía estar al mediodía y cambiamos por eso. Pero no me gusta dormir, ¿eh? No, yo duermo muy poco. De hecho, normalmente duermo 4 horas diarias en el mejor de los casos y no duermo más que eso. No me gusta dormir más. Con Tere tenemos... No, yo voy a seguir dando clases con ustedes todos los fines de semana. ¿Eso no hace mal? No, yo duermo 4 horas por día desde hace 10 o 15 años. Y cada vez estoy más joven, así que no hace mal. De hecho, se van a acostumbrar. Quédense tranquilos que se van a acostumbrar, ¿sí? Yo duermo 12, bueno. Si yo duermo 12, realmente durante 2 o 3 días después no duermo. Sí, Denise, pero con 4 horas me alcanza y me sobra. Los libros de medicina que dicen 8 horas están mal. No están mal, porque 8 horas es el promedio que una persona normal tiene que dormir, pero en general, les aclaro ya, vayan pensando en esto, un estudiante de medicina duerme un promedio de 6 horas por día, un médico duerme un promedio de 6 horas por día, y en la medida que más actividades tiene, cada vez duerme menos y se acostumbra más. Sí, a veces duermo 20 minutos. Muy bien. Bueno, pero dejemos mis costumbres de sueño de lado y vamos a la cadena respiratoria. A ustedes les encanta la telenovela, ¿eh? Cadena respiratoria. Bien. Después hablamos de la telenovela, si quieren. Les encanta, ya les va a encantar dar clase con Tere, que a Tere le encanta contar chismes de mí. Le encanta. Ya van a dar clase con ella y les va a encantar. ¿Sí? Muy bien. Tiene sus anécdotas que siempre cuenta. Y tiene algunas anécdotas interesantes que siempre cuenta, de algunas situaciones que ha vivido conmigo. Mateo está durmiendo, o anda por ahí. Bueno, vamos a la clase, no me distraigan más, vamos a la clase.
Volvemos a la realidad de la cadena respiratoria, ¿sí? Habíamos dicho que la cadena respiratoria se alimenta a través del complejo 1 y del complejo 2. Vimos lo que pasaba en el complejo 1 y vimos lo que pasaba en el complejo 2 en la clase anterior. Y dijimos que, bueno, una de las cosas que eran interesantes o que eran importantes era que el complejo 1 era capaz de bombear 4 protones hacia la cámara externa. Recuerden que estas son cosas que ya hemos mencionado un montón de veces, ¿sí? El complejo 1 es capaz de bombear 4 protones hacia la cámara externa. Muy bien. El complejo 2 no bombea nada. Y dijimos que en el complejo 3 también se bombean 4 protones hacia la cámara externa. De hecho, fíjense, 2 y 2, ¿ven? Suman 4 que se bombean hacia la cámara externa. El problema es que la cosa en el complejo 3 es un poco más complicada de lo que parece ser. Recuerden que el complejo 3 recibe electrones de la coenzima Q, que es esta que está acá. Recuerden que la coenzima Q puede traerle electrones al complejo 3 desde el complejo 1 o desde el complejo 2. Y esta coenzima Q fue una de las que vimos, la ubiquinona, la clase pasada, y a la que le dimos mucha bolilla. Pero ¿qué pasa realmente en el complejo 3? Vamos a ampliar la imagen que aparece abajo, y ocurre algo que se llama ciclo Q. Y acá vamos a hacer una salvedad. Yo les voy a pedir a ustedes que lean como primera medida el Devlin del material de la facultad. Sin embargo, este tema en el Devlin está mal explicado. Es decir, esto que vamos a explicar ahora, cuando lleguen a este punto en el Devlin, salteen el punto, porque el Devlin no lo explica claramente, y se pueden confundir. Más vale lo entienden conmigo ahora, y de esa manera lo pueden manejar. Vean lo que pasa. La historia es bastante sencilla, si uno la mira con buenos ojos. La coenzima Q tiene que llevar electrones desde el complejo 1 al complejo 3, o bien desde el complejo 2 al complejo 3. En ambas situaciones ocurre lo mismo. Pero resulta que para este ciclo de trabajo que se llama ciclo Q, así se llama este ciclo, ciclo Q, yo necesito 2 coenzimas, no una. ¿Esto significa que solo hay 2 coenzimas en la membrana? No, hay millones de coenzimas en la membrana. Hay realmente millones de coenzimas en la membrana. Pero en cada ciclo, en los que se bombean 4 protones hacia la cámara externa y se pasan los electrones al complejo 3, yo necesito que trabajen 2 coenzimas Q. Ustedes pueden ver en este esquema no está sacado del Devlin, está sacado de otro libro, cómo hay una coenzima Q que tiene flechas negras y otra coenzima Q que tiene flechas rojas. Sí, en la plataforma de la academia está. Repito. Hay una coenzima Q que tiene flechas negras y otra coenzima Q que tiene flechas rojas. Ahora, tomemos primero la coenzima Q que tiene flechas negras. Se ubican en lo que digo. Tomemos primero, repito, la coenzima Q que tiene flechas negras, que sería básicamente esta coenzima Q. Noten un detalle. La coenzima Q necesita recibir 2 electrones y los recibe de la proteína con centros de hierro y azufre que está en el complejo 1. Tengan en cuenta que en este esquema, hacia arriba está la matriz y hacia abajo está el espacio intermembrana. ¿Estamos? Esperen un segundo, ¿sí? Estoy teniendo frío, así que me voy a tapar un poco. A ver. Entonces, esta primera coenzima Q, mírenla bien, todo el mundo sigue lo que estoy diciendo, no copien nada y miren el esquema. Dejen de escribir y miren el esquema. Esta primera coenzima Q recibe 2 electrones, acá están los 2 electrones que recibe, de las proteínas con centros de hierro y azufre que están en el complejo 1 y complementa esos 2 electrones con 2 protones que tiene que sacar de la matriz mitocondrial. De esa manera nos queda la coenzima Q reducida. Recuerden que a la coenzima Q reducida se la llamaba ubiquinol.
Recuerden ese dato, porque en las preguntas de la facultad puede aparecer como término ubiquinol. Es más, una de las preguntas que le voy a hacer en el examen que les voy a tomar a fin de mes se basa en el ubiquinol. Así que recuérdenlo. Eso fue un spoiler, ¿sí? Muy bien. Esta coenzima Q, ahora reducida, que tiene los 2 electrones que recibió de las proteínas con centros de hierro y azufre, y que tiene 2 protones que sacó de la matriz mitocondrial, se mueve hacia el complejo 3, y cuando llega al complejo 3, tiene que liberar los 2 electrones y los 2 protones. Ahora, los 2 electrones se liberan de manera diferente, ¿sí? Los 2 electrones se liberan de manera distinta. Miren, por favor, y presten atención. Dejen de copiar y miren el esquema, si no, no van a entender. ¿Sí? Dejen de copiar y miren el esquema. Miren la computadora, miren el esquema. El primer electrón, sigan las flechas negras, el primer electrón pasa a una proteína con centros de hierro y azufre, es un solo electrón, ¿eh? De ahí pasa al citocromo C1, que estaba incluido en el complejo 3, y de ahí sale del complejo 3 y se dirige al citocromo C, que ya está fuera del complejo 3. O sea que el primer electrón sigue un camino bastante directo y el primer electrón saltea al citocromo B. Vean que el primer electrón no pasa por el citocromo B. El primer electrón, que la coenzima Q libera, insisto, pasa a la proteína con centros de hierro y azufre, que tenemos en el complejo 3, y de ahí pasa al citocromo C1, y de ahí sale del complejo 3 y sigue su camino por el citocromo C. En cambio, el segundo electrón, recuerden que llevaba 2 electrones y 2 protones. El segundo electrón saltea todo esto y va directamente al citocromo B. Recuerden que había 2 citocromos B, el B566 y el B562. Pasa por los 2. ¿Y luego qué hace? Se recicla y va a otra coenzima Q, o sea, vuelve a una coenzima Q distinta, una coenzima Q que básicamente está esperando para reciclar estos electrones. O sea que, en definitiva, el primer electrón de la coenzima Q siguió su camino por la cadena respiratoria, siguió su camino por la proteína con centros de hierro y azufre, siguió su camino por el citocromo C1, y de allí pasó al citocromo C. Ahora, el segundo electrón, en cambio, hace un camino distinto. El segundo electrón se moviliza. Ya vemos lo que pasa en los electrones reciclados. El segundo electrón se moviliza por el citocromo B y el B566 y 562 y termina en otra coenzima Q. Termina en una coenzima Q que vamos a marcar como roja. Esta coenzima Q roja, que es otra coenzima Q diferente, va a recibir 2 protones de la matriz también y va a recibir electrones reciclados. Pero volvamos a la primera coenzima Q. Concentrémonos en la primera coenzima Q. La primera coenzima Q, véanla de nuevo, la que está en el recuadro azul, toma 2 electrones del complejo 1, proteínas con centros de hierro y azufre, toma 2 protones de la matriz mitocondrial, se dirige al complejo 3, uno de los electrones que ella tenía pasan a la proteína con centros de hierro y azufre del complejo 3 y de ahí al citocromo C1, y finalmente sale del complejo 3 para seguir su camino. El otro, en cambio, pasa al citocromo B566, de ahí al citocromo B562, y se recicla de nuevo a otra coenzima Q. Una vez que ella ha soltado sus 2 electrones, suelta sus 2 protones, repito, suelta sus 2 protones, y vean cómo estos protones ahora van a la cámara externa. Esto es lo que hizo la primera coenzima Q. Los protones son estos que estaban acá. Salieron de acá, de la matriz, y ahora están acá, en la cámara externa. ¿Ven?
¿Ven de dónde salen los protones? Muy bien. ¿Qué hace la segunda coenzima Q, que es la coenzima Q roja? La coenzima Q roja recibe electrones, pero recibe electrones reciclados. Es decir, la coenzima Q roja está por recibir electrones reciclados. Electrones que son reciclados del complejo 3, se reduce, toma 2 protones de la matriz también, y vuelve otra vez al complejo 3. Y cuando llega al complejo 3 otra vez, vean que ella sacó electrones del complejo 3, pero ahora vuelve al complejo 3 otra vez, hace lo mismo que hizo la primera. Pasa uno de sus electrones a la proteína con centros de hierro y azufre, de ahí pasa al citocromo C, y finalmente sale para ir al citocromo C. Pasa de la proteína con centros de hierro y azufre al C1 y luego al citocromo C. Hace lo mismo que hizo la otra. Y recicla también uno de los otros a través de los citocromos B. Entonces, esta segunda coenzima Q hace lo mismo, manda un electrón para que siga el camino más corto del complejo de centros de hierro y azufre y citocromo C1 y recicla el otro. Y al hacerlo, libera sus 2 protones hacia la cámara externa. Estos 4 protones son los 4 protones que se bombean en el complejo 3. De modo que en realidad no es el complejo 3 la bomba de protones, sino que es la coenzima Q la que manda los protones hacia el espacio intermembrana. Pero siempre se dice, generalizando, que ocurre esto en el complejo 3. Borro las imágenes y empezamos de nuevo, ¿sí? Ahora mírenlo de nuevo la segunda vez. Una vez más. La primera coenzima Q, la que vamos a marcar azul, recibe 2 electrones del complejo 1 y 2 protones vienen desde la matriz mitocondrial. Viaja al complejo 3, libera uno de sus electrones a la proteína con centros de hierro y azufre, este electrón pasa al citocromo C1 y de ahí sale hacia el citocromo C. Mientras eso hace, libera también sus 2 protones hacia el espacio intermembrana. El otro electrón se recicla, pasa al citocromo C566, de ahí al C562, y se recicla a otra coenzima Q. Esto es lo que hace la primera coenzima Q. La segunda coenzima Q, que es la roja, recibe electrones reciclados, ella recibe electrones reciclados, recibe uno primero y otro después, toma 2 protones del espacio de la matriz mitocondrial, vuelve al complejo 3, que fue en realidad quien le dio los electrones, que los recicló, y hace lo mismo que hizo la otra. Uno lo pasa a la proteína con centros de hierro y azufre, citocromo C1 y citocromo C, el otro lo recicla y libera sus 2 protones al espacio intermembrana. Ahora, estos 4 protones son los 4 que se bombean en el complejo 3. Quiero que lo miren y me digan si lo entienden. Mírenlo, por favor. Trabajan al mismo tiempo. Trabajan al mismo tiempo. La segunda coenzima Q, que es la que está en rojo, esta, toma electrones reciclados. Es un ciclo, claro, por eso se llama ciclo Q. Toma electrones reciclados. Y una vez que los tomó, hace lo mismo que hizo la primera. ¿Cuál es la diferencia entre ambas, entre el azul y la roja? La diferencia entre el azul y la roja es que la azul toma electrones del complejo 1 y la roja toma electrones reciclados. Ambas toman protones desde la matriz mitocondrial. Desde ahí, la segunda coenzima Q vuelve al complejo 3 y hace lo que hizo la otra. Un electrón lo manda por el camino corto, que va a salir del complejo 3, proteína con centros de hierro y azufre, citocromo C1, citocromo C. El otro electrón se recicla y este proceso se repite y se repite y se repite.
Esto es el ciclo Q, y ¿esto qué permite? Permite que se bombeen 4 protones hacia la cámara externa. Quiero saber si lo entendemos. Muy bien, muy bien. Mírenlo otra vez. Tengan en cuenta que nosotros ya habíamos dicho que el complejo 1 bombea 4 protones hacia la cámara externa. ¿Un NAT que ingresa al complejo 1 libera 4 protones? No, el NAT que ingresa al complejo 1 libera 2 protones. Cada NAT solo puede liberar 2 electrones y liberar los 2 protones asociados. Las flechas que no se marcaron, ¿cuáles flechas que no se marcaron? ¿Estas de acá? ¿Esas? Esas solamente están indicando que las coenzimas, una vez que quedaron oxidadas, vuelven a tomar electrones. Cada una vuelve a tomar electrones, nada más. Los 4 protones se liberan en la entrada de 2 NAT. Claro, necesitamos 2 NAT para que esto pase, pero en realidad los protones se obtienen desde la matriz mitocondrial, o sea que son protones que andan dando vuelta por ahí, pueden ser los de los NAT o pueden ser otros. La primera coenzima Q y la segunda coenzima Q hacen lo mismo. Cada una de ellas libera, miren la imagen, un electrón hacia la proteína con centros de hierro y azufre y al citocromo C1. Vean que las dos están haciendo lo mismo. Cada una va a liberar un electrón hacia la proteína con centros de hierro y azufre, el citocromo C1 y luego el citocromo C, y el otro va a reciclarse a través de los citocromos B. O sea, uno se recicla y el otro sigue la cadena. Es como que hay 2 caminos, ¿ven? Uno va para un lado, el otro va para el otro. Muy bien, quiero saber si lo entienden. ¿Sí? Mírenlo bien, quiero saber si lo entienden. La diferencia es que una recibe electrones reciclados y la otra no. Exactamente, esa es la diferencia. En teoría, todos los electrones terminan siendo liberados al citocromo C. Sí, a la larga, tarde o temprano, todos terminan siendo liberados al citocromo C, claro. La de la flecha roja se va reciclando infinitamente, claro, se va reciclando permanentemente. Muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Entienden esto? Ok. Volvemos entonces a la situación anterior. Fíjense que esto que ustedes están viendo acá, mírenlo, ubíquenlo, esta situación que están viendo aquí, todo esto, que es el ciclo Q, es lo que está pasando acá. Es lo que está ocurriendo acá. ¿Ven? ¿Se entiende? Todo lo que estamos viendo ahí abajo, insisto, todo lo que estamos viendo acá abajo, todo esto, es lo que está pasando ahí. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora, los electrones siguen su camino por el citocromo C. Recuerden que habíamos dicho, y esto lo dijimos en la clase anterior, que los citocromos eran muy importantes. Dijimos que los citocromos eran proteínas que tenían un grupo M, ¿sí? Eran proteínas que tenían un grupo M, básicamente. Y este grupo M les permite ganar o perder un electrón. Hay 5 tipos de citocromos, esto lo dijimos en la clase anterior. Dijimos que los ordenábamos en base a su potencial redox. Cuanto más lejos estaban en la cadena, más potencial redox tenían. El primero era el citocromo B, que ya saben que son 2. Luego vienen los citocromos C,
Y finalmente los citocromos A. Eran 5, aunque en realidad esto es algo que los libros dicen, son 5 citocromos, pero saben que el B son 2, siempre se considera como si fuera uno solo. El B, el C sub 1, el C, el A y el A sub 3. Cada uno de estos tiene un grupo M, cada uno de ellos gana y pierde un electrón, lo hacen sin mover protones, y el grupo M tiene en su interior un átomo de hierro, que es el que gana y pierde los electrones. Habíamos ya hablado de estos citocromos. A ver. Esto ya lo explicamos en la clase anterior. Dijimos que había algunos datos que teníamos que recordar de los citocromos. Este hierro 2+, es el hierro que ha ganado un electrón, y este hierro 3+, es el hierro que ha perdido el electrón. ¿Está? Cuando gana el electrón, compensa una carga positiva, por eso queda 2+. Cuando pierde el electrón, pierde una carga negativa, por eso queda 3+. Habíamos dicho que teníamos que aprender estos citocromos y que había algunas cosas que sí o sí teníamos que saber. Primero, ¿cuál es el que tiene el potencial redox más bajo? Obviamente el primero que encontramos en la cadena, que es el grupo de citocromos B. ¿Cuáles tienen un potencial redox intermedio? Los que aparecen en segundo término de la cadena, que son los citocromos C. ¿Y cuáles son los que tienen el más alto potencial redox? Los que aparecen al final, que son los citocromos A. ¿Qué otra cosa teníamos que saber? Que había uno de ellos, un grupo de ellos, los A, que tenían una cadena hidrocarbonada. Sí, así es, Luca. ¿Cuáles son los que tienen la cadena hidrocarbonada? Los citocromos A. Eso había que recordarlo, ¿sí? Hay uno de ellos que tiene una cadena hidrocarbonada, eso hay que recordarlo, porque esa cadena hidrocarbonada no la tienen los demás. Tampoco lo tiene el M de la hemoglobina, ¿sí? Ahora, ¿qué más hay que recordar? Redox es una abreviatura de proceso de óxido-reducción. O sea, cuando alguien experimenta oxidación y reducción, se resume como redox. Bien. Había que recordar también que el único que tiene su grupo M unido firmemente, con un enlace firme que es covalente, es el grupo de citocromo C. Los otros no. Y había que recordar, cada uno tiene una característica, ¿ven? Cada uno tiene una característica. El A, que tiene la cadena lateral, el B, que es el único unido covalentemente a la proteína, y el C, que es el que se parece más a la hemoglobina. Sí, y el C que se parece más a la hemoglobina. Bien. Acá los vemos de nuevo. Esta es la cadena lateral carbonada del HEMO-A. Acá está el átomo de hierro. Muy bien. Acá vemos de nuevo los citocromos en el orden que dijimos, recuerden. Este es el orden. ¿Sí? Acá lo mismo. Hierro 2+, el hierro con 2 cargas positivas tiene 2 cargas positivas porque ganó un electrón, que tiene carga negativa. Cuando lo pierde, es el hierro 3+, porque al perder una carga negativa queda con 3 cargas positivas. ¿Sí? Y vamos al complejo 4. Sí, el complejo 4. ¿Qué pasa con el complejo 4? Guarda. El complejo 4 tiene varias subunidades, pero en realidad, independientemente de estas subunidades, que son estructuras proteicas dentro del complejo, tiene 2 sitios activos muy importantes. En uno de ellos tenemos a una cuproproteína, asociada muy cerquita de un citocromo que sería el citocromo A.
Básicamente, eso que señalé en el recuadro amarillo se corresponde a esto que está señalado ahí. Esta primera asociación, cupro significa cobre. Cupro es cobre. Esta primera asociación, véanla, se conoce como centro de cobre A. Esta primera asociación es el centro de cobre A. Y el centro de cobre A es el primero en recibir el electrón, van de a uno acá. El electrón pasa primero a la proteína que se asocia al cobre, véanla, el electrón pasa aquí primero a la proteína asociada al cobre, y de ahí pasa al citocromo A. O sea, ¿cuál es el camino que sigue el electrón en el centro de cobre A? El camino que sigue el electrón en el centro de cobre A es, llega primero a la cuproproteína que está asociada a cobre, el átomo de cobre es el que hace el trabajo ahí, y luego pasa al citocromo A. Vean que el citocromo A es el que tiene la cadena hidrocarbonada lateral. De ahí, el electrón, vean que estos van de a uno, el electrón que pasó primero por el centro de cobre A, quiero saber si se ubican. ¿Se ubican hasta acá? Vamos, chicos. Te perdiste porque tenés que estar atento. Chicos, no están atentos. No se pueden haber perdido en algo tan sencillo. Si se perdieron es porque no están atentos. Así que pónganse atentos. Pónganse atentos. A ver. De vuelta. De vuelta. ¿Sí? A ver, todo el mundo me escucha. Una cuproproteína es una proteína asociada con átomos de cobre. Cobre. Y el cobre hace lo mismo que el hierro, gana y pierde un electrón. ¿Se entiende? Primer concepto. Segundo concepto. Este recuadro que pongo acá, lo voy a poner en amarillo para que se note. Miren todos. ¿Ven? Ahí. Este recuadro. ¿Ven ahí? Es este mismo recuadro en más grande. Quiero saber si entienden eso. O sea, la imagen de abajo es una ampliación de la imagen de arriba. Bien. En el recuadro hay dos elementos. Una proteína asociada con átomos de cobre, que sería esta proteína. Una proteína asociada con átomos de cobre, que es esta proteína. ¿La ven ahí? Esa es la proteína asociada con átomos de cobre. Y un citocromo que está representado por este grupo M. Entonces, ahí hay dos cosas. La primera, la proteína con cobre. La segunda, el citocromo. Bien. ¿Entienden esto? El electrón del citocromo C, este, pasa primero a la proteína que tiene cobre y luego al citocromo A. Estos dos juntos forman lo que se llama centro de cobre A. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Se entiende ahora? Todo el mundo se concentra, deja de hacer lo que está haciendo y se concentra. ¿Sí? Quiero que me digan si han entendido esto. Todo el mundo se concentra, concentrados. Muy bien. Entonces, ¿qué incluye el centro de cobre A del complejo 4? A la primera cuproproteína,
Sí, exacto, exacto, Emilia, a la primera cuproproteína y al citocromo A. Los electrones pasan primero al centro de cobre A, y en el centro de cobre A primero van a la cuproproteína, que es la primera que marqué. Esta sería la cuproproteína, ahí, y luego van al citocromo. Pero esto es el centro de cobre A. ¿Está claro? La cadena carbonada es solo una cadena lateral que tiene el citocromo A, nada más. Eso es todo lo que tienen que saber. Que sería esta cadena lateral. Es un detalle, no tiene importancia funcional. Es como decir, el citocromo A tiene una peca que los demás no tienen, o una cicatriz que los demás no tienen. Bien, quiero saber si entendieron lo que pasó en el centro de cobre A. Dale, decime, Ignacio. Dale, Ignacio. Todos los demás no dejan de mirar, no dejes qué pasa. En cada paso hay dióxido de reducción, claro, porque en cada paso primero me reduzco cuando gano el electrón y después me oxido cuando lo pierdo. O sea, si yo primero me reduje y luego me oxidé, eso es un fenómeno redox. Reducción, oxidación, redox. Dale, Ignacio, ¿hace tu pregunta? Los demás miren el centro de cobre A. Claro, es el EM el que primero se reduce y luego se oxida. El EM recibe un electrón en el hierro que tiene en el medio, el hierro se reduce y luego el hierro pierde el electrón y se oxida. Es el hierro del EM el que gana o pierde el electrón, ¿sí? A ver si nos entendemos con eso. Un segundo. Muy bien. Quiero saber, Ignacio, si lo tenés clara ya. O sea, acordate que dentro del EM, o en relación al EM, hay un átomo de hierro, y es el átomo de hierro el que gana el electrón, y al hacerlo se reduce, y luego pierde el electrón, y al hacerlo se oxida. Claro, no tenés que adelantarte, Ignacio, tenés que seguir exactamente donde yo estoy, porque si no, si nos discoordinamos, ahí se pueden perder. Vuelvo a preguntar una vez más. ¿Todos tienen clara esta historia? Ignacio, vos también, por favor. Confirmame, Ignacio, que hasta acá entendiste. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasa con los electrones que van pasando de uno? Que dice acá la pregunta, esto mismo hace el cobre. Entonces, claro, el cobre también gana y pierde un electrón. O sea, en la cuproproteína es el cobre el que gana y pierde el electrón, y en el citocromo es el hierro del EM el que gana y pierde el electrón. Decime, Amparo. Todo el mundo mirando el centro de cobre A. Todo el mundo mirando el centro de cobre A. Vamos. Todo el mundo repasando lo que ocurre en el centro de cobre A. Decime, Amparo, estoy esperando tu pregunta. No, no es lo mismo decir EM que citocromo. El citocromo es la suma de una proteína más un grupo EM. ¿Sirve agregar una tabla periódica para ampliar? No, no, porque en este caso no tienen que ustedes trabajar sobre fenómenos químicos de la tabla periódica, así que no es necesario que ustedes asocien una tabla periódica a este estudio para entenderlo mejor. En la imagen de los cuatro complejos, la matriz y el espacio intermembrana están en la misma posición que en la imagen ampliada. A ver, sí. Sí. Están en la misma posición. O sea, hacia arriba, en este caso el espacio intermembrana, y hacia abajo la matriz. ¿Qué sería el grupo M? El grupo M es el grupo
Bueno, es una pregunta, Julieta, que ya deberíamos manejar desde antes. El grupo M es un grupo químico que contiene en el medio un átomo de hierro, y ese átomo de hierro es capaz de oxidarse y reducirse. Es el mismo grupo que tiene la hemoglobina. Es un grupo bastante complicadito desde el punto de vista químico, pero a nosotros no nos interesa conocerlo químicamente. ¿Ah? Bueno, ¿y qué pasa ahora con los electrones que atravesaron el centro de cobre A? Ahora se van al centro de cobre B. Esto que les marco acá es el centro de cobre B. Y en el centro de cobre B tenemos otra cuproproteína, la segunda cuproproteína, y el citocromo A3, que de hecho están muy próximos entre sí. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La cuproproteína está asociada al citocromo A, el citocromo pasa primero a la... chicos, lo digo una vez más, y es la última vez que lo digo, ¿sí? Presten atención, porque no es muy difícil si ustedes están atentos. Presten atención. Pero es la última vez que lo repito, así que dejen de hacer lo que están haciendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué a veces se pierden? Porque o están escribiendo o están viendo otra cosa. Si ustedes en este momento escuchan lo que yo digo y miran la imagen, no se pueden perder. En el centro de cobre A, el electrón llega primero a la cuproproteína, al átomo de cobre de la cuproproteína. De ahí, el electrón salta del átomo de cobre de la cuproproteína al citocromo A. ¿Pero a qué parte del citocromo A? Al hierro de su grupo M. ¿Está? Ambos juntos forman lo que se llama centro de cobre A, porque ambos están de un lado del complejo 3, del complejo 4. Están asociados de un lado al complejo 4. Quiero saber si esto lo hemos entendido. Muy bien. Ahora, los electrones pasan al centro de cobre B. El centro de cobre B tiene también una cupraproteína, para nada es molestia, no es molestia, pregunten todo lo que tengan que preguntar, acá tienen que entender. El centro de cobre B tiene otra cuproproteína, que es esta, y otro citocromo, que es este. Es una segunda cuproproteína con un segundo citocromo, que es el citocromo A3. Bueno, pero ¿qué pasa en el centro de cobre B? Miren lo que pasa en el centro de cobre B. Acá. El centro de cobre B recibe los electrones, pero todo el mundo atienda lo que voy a decir, dejen de copiar. Dejen de copiar y atiéndanme a mí. ¿Sí? Atiéndanme a mí. El centro de cobre B que recibió los electrones, recuerden que los electrones también van a pasar por la cuproproteína y por el átomo de hierro del M del citocromo A3. Pero es en este lugar, en el centro de cobre B, donde una molécula de oxígeno se transforma en dos moléculas de agua. Para transformarse en dos moléculas de agua, necesita de 4 electrones y de 4 protones, que va a recibir en forma sucesiva, es decir, ese átomo de oxígeno, este átomo de oxígeno, este, lo voy a dibujar acá al lado, este átomo de oxígeno, que en realidad es una molécula de oxígeno, ¿ven? No, no se atrae ninguna molécula de agua, se forma agua, no es que acá atraemos agua, formamos agua a partir del oxígeno. Piensen en esto, miren acá, escúchenme bien. Todo el mundo, déjenme compartir pantalla y quiero mostrarles algo. Todo el mundo me atiende, ¿sí? Dejen de hacer lo que están haciendo. Miren esto. A ver dónde vamos, para arriba. Busquemos un lugar para escribir.
A ver, no tengo más lugar. Acá. Ahí. Miren esto. Si yo tengo una molécula de oxígeno, miren acá. ¿Ven? Esa molécula tiene 2 átomos de oxígeno, por eso dice oxígeno 2. Se lo vuelvo a escribir. Oxígeno 2 tiene 2 átomos de oxígeno, ¿se entiende? O sea, tengo así. ¿Está claro? Bien. Primero recibe 2 electrones. Y queda así. ¿Ven? O sea, quedaría así. Luego recibe 2 electrones más y 2 protones. Entonces, al recibir 2 electrones más y 2 protones, cada oxígeno se queda así. 2 protones oxígeno, 2 protones oxígeno. Se lo hago de nuevo para que lo entiendan. Vamos a hacerlo de una manera que lo entiendan mejor, porque me parece que de esta forma alguno no me va a entender. La molécula de oxígeno tiene 2 oxígenos, o sea, tiene un oxígeno y otro oxígeno. ¿Se entiende? Bien. Yo necesito que cada oxígeno reciba 2 protones, que quede así, H2O, H2O. O sea, el oxígeno tiene que recibir 2 protones, 2 y 2. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende que cada oxígeno tiene que recibir 2 protones? Bueno, pero los protones que recibe, lo borro otra vez y los dibujo de nuevo. Miren de nuevo, una vez más. A ver si ahora lo terminamos de entender. El oxígeno 2 tiene 2 oxígenos. Uno y otro. Estos son los oxígenos. Se los pinto de azul. Este oxígeno tiene que recibir 2 protones, pero los protones tienen carga positiva. Y este otro tiene que recibir 2 protones, pero los protones tienen carga positiva. ¿Se entiende? Entonces, para compensar la carga positiva de los 2 protones, cada uno tiene que recibir 2 electrones con carga negativa. Entonces, si cada uno recibe 2 protones con carga positiva y 2 electrones con carga negativa, cada uno queda así. Y esto que es agua y esto que es agua. ¿Se entiende? ¿Entienden esto o no? O sea, el oxígeno genera agua. La molécula de oxígeno genera 2 moléculas de agua. ¿Se entiende o no? Pero ¿cómo es que la molécula de oxígeno generó 2 moléculas de agua? Porque recibió cada átomo de oxígeno 2 protones y recibió 2 electrones. ¿Por qué recibió 2 electrones? Recibió 2 electrones para compensar la carga de los protones. ¿Cómo se resume todo esto? Miren, se resume así. Esto que voy a dibujar abajo es lo mismo. Primero tenemos el oxígeno, ¿ven? En el proceso, primero recibe 2 electrones. Y queda así, menos 2. Luego recibe 2 electrones más y 4 protones. Y cuando recibe los 2 electrones más y los 4 protones, se forman las 2 moléculas de agua. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Los electrones los recibe del centro de cobre B. Los electrones son los que están moviéndose por la cadena. Los electrones que recibe son los electrones que recorrieron la cadena. Y los protones los toma de la matriz. Quiero saber si entienden esto.
Bueno, acá todo el mundo me escucha. Este compuesto intermedio, ¿ven? Ese compuesto intermedio donde la molécula de oxígeno tiene dos cargas negativas. ¿Ven ese compuesto intermedio? ¿Lo ven o no? Se llama peroxi. Es un intermediario peroxi. Así se llama, peroxi. Sáquenle una foto. Quiero saber si entienden lo que pasó acá. Todo el mundo, vamos. ¿Lo entienden? ¿Lo puedo borrar? Miren que lo borro, ¿eh? Así que sáquenle la foto ya porque lo borro. Ahora, memoricen esto, memoricen esto. Chicos, concéntrense, todo el mundo concentrado, memoricen esta imagen. Memoricen esta imagen. 30 segundos, 20 segundos para memorizar la imagen. Todo el mundo, memoricen la imagen. Vamos, ya, memoricen la imagen. Concentrados, no pierdan la concentración. Están operando, están haciendo una cirugía neurológica. El paciente se va a morir. Concentrados. Los dibujos de este tema, los dibujos de las clases anteriores. Sí, ahora después, al final de la clase, si querés. Bien, borro. ¿Eh? Miren que se muere el paciente, ¿eh? Si ustedes no están concentrados. ¿Eh? Ustedes no están concentrados, cortan donde no tienen que cortar, y chau tu paciente. ¿Eh? Así que concentración. Una de las cosas que ustedes tienen que aprender es a concentrarse, de modo que el mundo desaparezca. Tienen que concentrarse, el mundo desaparece porque la vida de su paciente depende de ustedes, depende de su concentración. Vamos otra vez a nuestra diapositiva original. Concentrados, ¿eh? Que era esta. Acá estamos viendo, miren por favor, acá estamos viendo lo que yo dibujé. ¿Cómo? El átomo o la molécula de oxígeno recibe los electrones de la cadena y los protones de la matriz y termina formando dos moléculas de agua. ¿Se entiende o no? Eso es lo que yo esquematicé. ¿Siempre van a entrar primero los dos electrones? Siempre van a entrar primero los dos electrones. ¿Y por qué les hice esta aclaración? Una de las preguntas, escuchen esto, ¿eh? Una de las preguntas del examen de este año fue justamente este intermediario peroxi que está antes de que se forme el agua. ¿Mm? Muy bien, quiero saber si hasta acá nos entendemos. Muy bien. Perfecto. El paso previo para formar el agua. Aquí simplemente vemos lo mismo, nada más. Esto es el centro de cobre B. Este es el lugar donde el oxígeno va a asociarse para formar agua. Esto es lo mismo. Aquí se habla de, miren, del peroxi, que yo les mencioné. ¿Cuál es la función del cobre B? La función del centro de cobre B es lograr que el oxígeno genere agua, lo que acabamos de decir. Dice 4 electrones porque sucede 2 veces la cadena. No, en este caso no es como Krebs, que tiene que darse 2 vueltas al ciclo. Recuerden que los electrones van fluyendo a lo largo de la cadena como si fuera un canal de agua, entonces los electrones van llegando. Hierro 2 más es un hierro que tiene 2 cargas positivas porque ganó un electrón con carga negativa. Cuando lo pierda, vuelve a ser hierro 3 más porque ahí ya perdió una carga negativa. Solo quiero saber si la H de hidrógeno representa lo mismo que la H de protón. El protón es el hidrógeno con una carga positiva. Yo no entiendo la diferencia entre un M y un citocromo. Mirá, mirá, fíjate, mirá acá atrás, mirá acá al lado. Esto es una proteína.
Todo el mundo atiende esto porque es una pregunta válida. Esto es una proteína, ¿ves? Esto es una proteína. Esto, adentro de la proteína, ahí, enganchado a ella, es el hemo. El hemo es una estructura metida dentro de la proteína. Y en el medio del hemo está el átomo de hierro. Exacto, exacto, Candela. Necesitamos primero que haya un intermediario peróxido, para que luego se forme el agua. ¿Está? ¿Entendiste, Amparo? Muy bien. La proteína más el hemo sería el citocromo. Se llama citocromo a la proteína más el hemo, a las dos cosas. Muy bien. Este esquema no hay que saberlo, esto no lo miren, esto lo salteamos. Esto básicamente resumen, esto es un resumen de lo que hemos visto. Aquí están los nombres de los complejos. Aquí están los nombres de los complejos. Cuando uno aprende los nombres de los complejos, recuerden que tenemos el complejo 1, el 2, el 3 y el 4. Cuando uno aprende los nombres de los complejos, no es muy difícil porque siempre tiene que recordar, el nombre le dice a uno lo que hace el complejo. Por ejemplo, el complejo 1, miren acá, todo el mundo, el complejo 1, el complejo 1, toma electrones del NAD y se los pasa a la ubiquinona. ¿Se acuerdan? El complejo 1 toma electrones del NAD y luego se los pasa a la ubiquinona. Por eso se llama NAD-ubiquinona óxido reductasa. ¿Se entiende el porqué del nombre? El complejo 1 toma electrones del NAD y se los pasa a la ubiquinona. Por eso se llama NAD-ubiquinona óxido reductasa. Hay que recordar el nombre, pero no es difícil. También se lo llama NAD-deshidrogenasa. Tiene dos nombres. Cuando pasan los electrones al centro de cobre B, primero pasan por el citocromo A3, al revés. Primero por el cobre y luego por el A3. ¿Entienden el nombre del complejo 1? Chicos, vamos. Muy bien. El complejo 2, que es el que de hecho tiene la enzima de Krebs, que es la succinato deshidrogenasa, le saca electrones al succinato y se los pasa a la ubiquinona. Por eso se llama succinato ubiquinona óxido reductasa. Esto es fácil. ¿Qué hace primero? ¿Qué hace después? Y ahí el nombre. Succinato ubiquinona óxido reductasa. Ese es el complejo 2. El complejo 3 toma electrones de la coenzima Q reducida, que es el ubiquinol, y se los pasa al citocromo C. Entonces, ubiquinol, citocromo C, óxido reductasa. ¿Ven los nombres? Siempre el que está adelante y el que está detrás. Por ejemplo, en el complejo 3, ¿quién está adelante? Ubiquinol, ¿quién está detrás? Citocromo C, ubiquinol, citocromo C, y al final la palabra óxido reductasa. El complejo 1 sería NAD reducido, ubiquinona, óxido reductasa. El complejo 3, ubiquinol, citocromo C, óxido reductasa. El único que tiene un nombre sencillo es el complejo 4, que se llama citocromo oxidasa. Y nada más. Una imagen, esto no, esto lo paso, no me interesa, esto ya lo vimos, esto ya lo estudiamos, esto también lo estudiamos, esto lo estudiamos, ¿se acuerdan que estudiamos esto? No, al complejo 3 le podemos decir citocromo deshidrogenasa, no, al complejo 3 tenés que llamarlo ubiquinol, citocromo C, óxido reductasa. Los nombres
Los nombres de los complejos tienen el que está adelante y el que está detrás. A ver si tengo una cadena por acá. Esto ya lo vimos. Esto también ya lo vimos. A ver, déjenme mirar. Los nombres de los complejos. Busco una cadena. Acá. O acá. Ahí. En la cadena, los nombres, ¿de qué dependen? De lo que está antes y detrás. Por ejemplo, acá, en el complejo 1. Le repito esto rápido. ¿Quién está adelante? NAD. ¿Quién está detrás? Ubiquinona. Por lo tanto es NAD reducido, ubiquinona, óxido reductasa. ¿Ven? En el complejo 3, ¿quién está adelante? El ubiquinol. ¿Quién está detrás? El citocromo C. Por lo tanto es ubiquinol, citocromo C, óxido reductasa. En el complejo 2, ¿quién está adelante? El succinato. ¿Y quién está detrás? La ubiquinona. Por lo tanto es succinato, ubiquinona, óxido reductasa. ¿Se entiende? Quiero saber si entendemos esto. Muy bien. Nosotros ya hemos hablado en otras clases del balance energético y de los sistemas de lanzadera. Eso ya lo hemos dicho, ya lo hemos hablado, incluso lo hemos hablado con la gente de kinesiología. Así que ese tema ya lo hemos revisado. Esta placa, si bien tiene mucho texto, solo trata de darles una idea más. Un concepto muy sencillo. Vamos a ubicarnos, estamos en la ATP sintasa, ¿sí? En la ATP sintasa. Recuerden que la ATP sintasa fabricaba el ATP. Bien. Quiero saber si hasta acá estamos ubicados. Todos estamos ubicados. Muy bien. Presten atención. Presten mucha atención. La ATP sintasa tiene un regulador. Alguien que regula que la ATP funcione o no funciona. Vieron que nosotros en nuestra casa, ustedes también, tienen un interruptor para prender la luz y para apagar la luz. Bueno, la ATP sintasa tiene también un interruptor para que la pueda prender y la pueda apagar. ¿Cuál es? Ese regulador, ese interruptor es el ADP. El ADP. ¿Por qué? Presten todos atención. Necesito 10 minutos más de concentración y terminamos. ¿Sí? Necesito 10 minutos más de concentración. Por favor, denme por favor 10 minutos más de su tiempo y terminamos. ¿Por qué? Para que yo pueda fabricar ATP, sí, así es, Yanela, para que yo pueda fabricar ATP, ¿necesito ADP o no? Entonces, yo tengo que tener ADP sin el cual no puedo fabricar ATP. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, el regulador es el ADP. Cuando hay ADP en la matriz, la ATP sintasa trabaja. Cuando no hay ADP en la matriz, no trabaja. ¿Esto se entiende? Es fácil. Ahora, ¿cuándo hay ADP en la matriz? Cuando afuera en el citoplasma se gastó mucho ATP y por lo tanto hay mucho ADP también. O sea, imaginen esta situación. Estoy haciendo ejercicio. Ustedes están haciendo gimnasia. Aprovechen a hacer gimnasia ahora porque el año que viene no van a tener tiempo a hacer gimnasia. ¿Sí? Están haciendo gimnasia y gastando ATP. El citoplasma gastó mucho ATP y por lo tanto está lleno de ADP. El ADP entra a la mitocondria y la ATP sintasa trabaja. Ahora, imagínense que están durmiendo, relajados.
tranquilos. Vieron una película y están durmiendo ahora tranquilos, sueño profundo. Duerman ahora porque después no van a poder dormir. El citoplasma tiene mucho ATP porque no lo gastan y tiene poco ADP. El ADP no entra, no hay ADP adentro, la ATP sintasa no trabaja. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? O sea, ¿quién es el regulador que define si la ATP sintasa trabaja o no? ¿Cuál es el factor que regula el trabajo de la ATP sintasa o no? El ADP. Claro, pero tengan en cuenta que si la ATP sintasa no trabaja, la cadena también se detiene. O sea, para que la cadena trabaje, tiene que trabajar la ATP sintasa. Todo se para hacia atrás, ¿se entiende? Muy bien, y vamos a ver el último tema. ¿Tiene forma de ATP sintasa el cacho de banana? No me dan caso. Bueno. Los agentes desacoplantes. ¿En qué casos no hay ADP? Cuando no se gasta el ATP en el citoplasma. Los agentes desacoplantes. ¿Qué es un agente desacoplante? Presten atención acá. Todo el mundo presta atención. Mucha atención. Mucha atención. ¿Qué es un agente desacoplante? Bien. Un agente desacoplante es aquel que hace que la ATP sintasa se desconecte de la cadena respiratoria. Pero ¿y cómo podemos lograr que la ATP sintasa se desconecte de la cadena respiratoria? Miren cómo. Este desacoplante lo tienen que conocer, porque se pregunta. Este agente desacoplante, repito, lo tienen que conocer porque se pregunta. Se llama dinitrofenol. Todo el mundo concentrado. Miren lo que hace el dinitrofenol. Miren lo que hace el dinitrofenol. Esta es la membrana interna. Recuerden que se había generado una alta concentración de protones en la cámara externa. Esa alta concentración de protones la generó la cadena respiratoria. ¿Todos de acuerdo con eso o no? Y esa alta concentración de protones permitía que la ATP sintasa trabaje. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, todos estamos de acuerdo, hemos estudiado esto no sé en cuántas clases, que en la cámara externa tiene que haber una alta concentración de protones para que la ATP sintasa pueda trabajar. ¿Todos estamos de acuerdo con esto? ¿Sí o no? Vamos, concentrados. Mantengan la concentración. ¿Qué hace el dinitrofenol? Este tipo es el dinitrofenol. Viene y le patea el asado. ¿Vieron lo que hace un tipo cuando viene y te patea el asado? Te arruina la fiesta, ¿sí? Bueno, el dinitrofenol toma los protones. Voy a ampliar la imagen. El dinitrofenol, mírenlo, toma los protones. Miren. Atraviesa la membrana porque puede hacerlo él solito, es hidrofóbico, y libera los protones del otro lado. O sea, ¿qué hace el dinitrofenol? El dinitrofenol agarra los protones y los mete otra vez a la matriz, de modo que le arruina el trabajo a la cadena respiratoria. ¿Se entiende, no? Y equilibra el gradiente, como dice Ignacio. O sea, básicamente me arruina el trabajo de la cadena respiratoria. Entonces, aunque la cadena respiratoria trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y manda protones y manda protones y manda protones y manda protones, nunca hay gradiente. ¿Por qué? Porque el dinitrofenol le arruina el estofado. ¿Se entiende, no? Te patea el asado.
La cadena respiratoria, estaba haciendo el asadito, tranquila, me metió con todo, consiguió un excelente vino, chau, te pateó a la miércoles. Todos los chorizos por el piso, nada que hacer. No tiene ninguna utilidad, es simplemente una droga. Esta droga se usaba a principios del siglo XX para bajar de peso. Se usaba para bajar de peso. Se usaba para bajar de peso porque de esa manera gastábamos energía y gastábamos energía, pero es muy peligrosa, así que ya no se usa más, porque te pasás con la droga y te mata. ¿Se podría comparar con un ionóforo? Sí, se puede comparar con un ionóforo. Muy bien, ¿se entiende lo que hace el dinitrofenol? Se llama agente desacoplante. Muy bien. Hay otro desacoplante, pero esta es una droga. Hay un desacoplante natural que aparece en la grasa parda. ¿Qué es la grasa parda? Nosotros tenemos un tejido adiposo que se llama grasa blanca. Nuestro tejido adiposo, nuestra grasita se llama grasa blanca. En cambio, los animales que hibernan, ustedes saben que los osos hibernan, ¿verdad? Muy bien, Matías, sí. Ustedes saben que los osos hibernan. ¿Saben esto o no? ¿Vieron el oso yogi alguna vez en la tele? ¿Vieron que el oso yogi hiberna o no? Bueno. Los animales que hibernan tienen lo que se llama grasa parda. Es un tipo distinto de tejido adiposo, que tiene un componente natural, este de acá, que se llama termogenina. ¿Qué hace la termogenina? La termogenina hace lo mismo que el dinitrofenol, pero actúa como un canal de protones. A ver, miren lo que hace la termogenina. Fíjense lo que hace la termogenina. La termogenina, sí, ya les explico eso, Janela. La termogenina, escuchen bien porque acá hay un dato interesante. La termogenina es un canal de protones que cuando se activa, no siempre está activo, hace que los protones que estaban acumulados en la cámara externa vuelvan a la matriz. O sea, hace lo mismo que hace el dinitrofenol, pero lo hace más eficientemente y más rápido. Al hacerlo, desacopla la cadena respiratoria de la ATP sintasa. Ahora, ¿para qué sirve esta termogenina? La termogenina normalmente está inhibida. ¿Sí? La termogenina normalmente está inhibida. ¿Pero para qué sirve? Ustedes imagínense un oso en el invierno durmiendo en su cueva. Está dormido, duerme durante 3 meses capaz, y su temperatura corporal baja su temperatura corporal, baja su metabolismo, se enlentece su ciclo cardíaco, su temperatura baja para que su ritmo sea más lento y gaste menos energía, y queda totalmente dormido. Cuando llega el momento del despertar, en la grasa parda de ese oso, se activa la termogenina. La termogenina hace que los protones vuelvan y hace que no se pueda formar ATP. Pero entonces, como no se puede formar ATP, toda la energía de la cadena respiratoria se pierde como calor. Recuerden que parte de la energía de la cadena se perdía como calor y parte se usaba para formar ATP. Pero si no puedo formar ATP por culpa de la termogenina, toda la energía se pierde como calor. ¿Y eso qué logra? Que el cuerpo del oso se caliente y el oso se despierte. O sea, ¿para qué sirve? Para despertar a los animales que hibernan, para calentar el cuerpo de los animales que hibernan. ¿Se entiende para qué sirve esta termogenina? De esa manera sube la temperatura del cuerpo del oso y el oso se despierta. Ahora, nosotros tenemos termogenina y tenemos grasa parda. No, casi no tenemos nada de grasa parda, salvo en el recién nacido. En el recién nacido, en el humano recién nacido, más o menos un 10%. ¿Es como cuando nos levantamos de la fiebre? No exactamente. En el recién nacido, escuchen esto, tenemos un 10% de grasa parda. Por eso el recién nacido resiste bien la temperatura. ¿Acaso nunca escucharon
una de esas terribles noticias donde dice, encontraron un bebé que estaba, no sé, en el baño de una estación de servicio sobre un banco y lo dejaron ahí toda la noche. ¿Y por qué ese bebé no se murió de frío? Por su termogenina, por su grasa parda. O sea, está preparado para resistir mejor la temperatura. Pero en la medida que crecemos, perdemos esa grasa parda y prácticamente no nos queda nada, muy poquito, no tiene ninguna utilidad cuando somos adultos. Este también es un desacoplante, pero es un desacoplante natural. Se pierde porque al aumentar el resto de la grasa, cuando aumenta nuestro cuerpo, esa grasa parda no aumenta, y entonces el porcentaje disminuye paulatinamente. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que son desacoplantes? Los desacoplantes que tienen que recordar son el dinitrofenol, que es una droga, y la termogenina, que es un desacoplante natural. Quiero saber si lo entendimos. Muy bien. La oligomicina también hay que recordarla, pero ¿qué hay que recordar de la oligomicina? La oligomicina no es un desacoplante, sino que directamente es un inhibidor de la ATP sintasa. O sea, ¿qué es lo que hace? Inhibe la ATP sintasa, ¿se entiende? Hay que recordar eso. Piensen esto. ¿Entendieron lo que era un desacoplante? Un desacoplante me liquida el gradiente de protones, ya sea a través de dinitrofenol o a través de la termogenina, no hay gradiente de protones y la ATP sintasa no trabaja. Eso es un desacoplante. Es el que te tira el asado. En cambio, la oligomicina bloquea la ATP sintasa. La cadena respiratoria sigue trabajando, el gradiente se sigue formando, pero la ATP sintasa se bloquea. Y cuando el gradiente se vuelve muy alto, la cadena también para. Pero lo que hace la oligomicina, repito, es esto. ¿Se entiende lo que hace? Es un inhibidor. ¿Qué pasa con los protones que quedaron? Los protones, cuando se bloquea la ATP sintasa, la cadena también deja de trabajar. Pero la oligomicina bloquea solo la ATP sintasa. Secundariamente deja de trabajar la cadena. ¿Se entiende? ¿Es una droga? Sí. No se usa para nada, simplemente tienen que saberlo. Se usa a nivel laboratorio, a nivel experimental. ¿Qué nos pasa a nosotros si eso sucede? Nos morimos. Eso nos pasa. ¿Está? El dinitrofenol tampoco se usa en la práctica médica. O sea, ni la oligomicina ni el ditrofenol se lo van a dar a un paciente de esta manera. ¿Por qué moriríamos? Porque al frenar la ATP sintasa y frenar la cadena respiratoria, no producimos más ATP, y al no producir más ATP no tenemos más energía. ¿Inhibidor es diferente a desacoplante? Sí, porque el desacoplante no bloquea a la ATP sintasa. El desacoplante hace que la ATP sintasa no trabaje porque no hay gradiente. En cambio, el inhibidor sí bloquea a la ATP sintasa. ¿Se entiende la diferencia? Chicos, quiero saber si entendimos esta diferencia. Chicos, concéntrense, sé que están cansados, necesito 5 minutos más. Muy bien. ¿Entienden la diferencia entre un desacoplante y un inhibidor de la ATP sintasa? El desacoplante, ¿qué es lo que jode? El gradiente de protones. Ya sea a través de la oligomicina o de la termogenina, se liquida el gradiente de protones, te patea el asado. Pero la oligomicina inhibe a la ATP sintasa. Secundariamente se bloquea la cadena, pero la inhibición inicial es de la ATP sintasa. El inhibidor apaga la ATP sintasa, exacto. La oligomicina es como un tapón
del canal de protones de la ATP sintasa. Y ahora miren esto. Los inhibidores de la cadena. Estas sustancias inhiben específicamente cada compuesto de la cadena, cada elemento de la cadena. ¿Qué tengo que recordar? Tengo que recordar rotenona, cianuro y monóxido de carbono. Y malonato. Cada uno inhibe una parte. Pregunta concreta. Y con esto terminamos y paso a mostrarles lo que quiero que lean del apunte de la facultad. Pregunta concreta. Todo el mundo atiende porque hay una pregunta concreta. ¿Qué pasa? Miren acá, pregunta concreta, pregunta concreta. ¿Qué pasa si, pregunta concreta, esto le voy a preguntar en el examen, Esto le voy a preguntar en el examen. ¿Qué pasa si yo bloqueo el complejo 1? ¿La cadena deja de trabajar? No, ¿por qué? Porque los electrones entran por el complejo 2, ¿se entiende o no? ¿Se entiende? Que si yo bloqueo el complejo 1, la cadena sigue trabajando. Ahora, ¿qué pasa si bloqueo el complejo 2? ¿La cadena sigue trabajando o se bloquea? ¿Sigue o se bloquea? Sigue, porque entran los electrones por el complejo 1, ¿se entiende o no? ¿Qué pasa si bloqueo el complejo 3? ¿La cadena puede seguir? No. No puede seguir. Porque no importa que entren por el complejo 1 o el 2, se bloquean en el 3. ¿Y qué pasa si bloqueo el complejo 4? ¿Puede seguir? ¿La cadena puede seguir si bloqueo el complejo 4? Tampoco, porque los electrones paran en el complejo 4. O sea, si yo bloqueo el 1, la cadena sigue porque entran por el 2. Si yo bloqueo el 2, la cadena sigue porque entran por el 1. Pero si bloqueo el 3 o el 4, la cadena no puede seguir. ¿Esto se entiende? Entonces yo les pregunto, le hago una pregunta. Al usar rotenona, ¿la cadena se bloquea? No. ¿El monóxido de carbono bloquea la cadena? Sí. Muy bien. Ahí está. Perfecto. ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. Préndanme las cámaras. Quiero mostrarles el material de la facultad que me interesa que lean. Préndanme las cámaras, vamos. Todo el mundo prendiendo las cámaras. Acá me dan mucha bola porque si no, no van a saber qué leer. Vamos, activos, ya terminamos. 3 minutos. Fue duro el día de hoy, pero terminamos, ¿ven? Terminamos. Ahora pueden comer tranquilos un rato y ya tienen clase recién a las 14. Relajarse un poco. ¿Puede repetir qué inhibidor corresponde a cada complejo? Son los que están en la placa, Amparo. En la placa están marcados, y están marcados en el aula. O sea, ya salí de esa presentación. Pero acordate de la rotenona, acordate de el monóxido de carbono, ¿sí? Y el cianuro. Con que te acuerdes de rotenona, monóxido de carbono y cianuro, estoy contento. Y malonato. ¿Eh? En el complejo 1, rotenona, en el complejo 2, malonato, y en el complejo 4, cianuro y monóxido de carbono. ¿Vieron el cianuro de las películas? ¿Lo mataron con cianuro? Bueno, ¿va a haber un repaso? Sí. Solo esas hay que recordar. Bueno, me prenden las cámaras. Miren acá. El material, comparto la pantalla. Acá está. Este es el libro, este es el capítulo que está en el aula del Devlin. Esta es la copia de un libro, ¿sí? Este es el material de facultad. Ahí está, comienza así. ¿Ven? Esta es la autora del capítulo. Esta que ven acá es la autora del capítulo.
pero el libro del que se sacó se llama Devlin. Esta es la autora nada más del capítulo. ¿Ah? Bueno. ¿Qué tienen que leer? Miren, miren todos. Vamos para abajo. Por ahora, eso es solamente la descripción del capítulo. Empezamos que dice acá, sistemas que producen y sistemas que utilizan energía. Esto no. Esto no. ¿Me van siguiendo? Un segundo. Un segundo, ¿sí? Muy bien. Esto no, ¿ven? Bajo, bajo. Relación termodinámica y compuestos ricos de energía, tampoco. Eso tampoco, ¿sí? Todavía no. Bajo, bajo. Aparece por ahí, todavía nada. Dice, fuentes y destino del acetilcoenzima A, todavía no. Nada. Seguimos, seguimos, seguimos. El ciclo de los ácidos tricarboxílicos, todavía no. Un segundo, por favor. Un segundo. A ver. Todavía nada. El ciclo de los ácidos tricarboxílicos después lo van a leer con Tere. Ahora no, todavía no. Estructura, acá empezamos. Estructura y compartimentación mediante las membranas mitocondriales. Acá empezamos, desde acá. Desde ahí. Desde ahí tenemos que empezar a leer, ¿sí? Muy bien, desde ahí tenemos que empezar a leer. ¿Entienden desde dónde? ¿Sí? ¿Entienden desde dónde? Bueno, desde ahí seguimos hacia abajo. Ahí, seguimos leyendo todo esto. Cadena de transporte de electrones, ¿ven? Cadena de transporte de electrones. ¿Sí? En cadena de transporte de electrones, aquí se habla de reacciones de óxido-reducción. Esto todavía no. ¿Sí? Esto todavía no. ¿Está? A ver. Esto y esto todavía no. ¿Estamos? Bien. Bajo. Y ahora. Un segundo. Esto no. ¿Ven? Pero de acá para abajo, sí. Todo esto, sí. Sigo. Todo esto, sí. ¿Mm? Acá también. ¿Está?
Acá también. ¿Ven? Acá también. Todo esto sí. Hasta acá. Hasta ahí. Ahí de acá al lado tengo fosforilación oxidativa. Un segundo, denme un segundo a ver si miro esto también. Denme un segundo. A ver. Esto también. Esto es fosforilación oxidativa también. A ver. Ahí está. Eso también. Esto sí. Desde fosforilación oxidativa ¿hasta dónde? Hasta acá. Hasta acá. De acá en adelante, ya no. ¿Sí? O sea, básicamente lo que les estoy pidiendo que lean es todo lo que tiene que ver con cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Anotaron lo que tienen que leer? ¿Anotaron todo lo que tienen que leer? Muy bien. O sea, básicamente quiero que miren este libro primero. Ahora, dejo de compartir y escúchenme. Préndanme las cámaras. Escúchenme bien. Para poder entender lo que este libro dice, primero tienen que dominar lo que hemos dado en todas las clases anteriores. Si ustedes no dominan lo que hemos dado en las clases anteriores, no van a entender lo que este libro dice. ¿Se comprende? Entonces, el ejercicio es el siguiente. Hay que dominar lo que vimos en las clases anteriores. Luego de dominar todo lo que vimos en las clases anteriores, recién se lee este libro. ¿Está claro? ¿Está claro lo que dije? Y se lee solo lo que les marqué. ¿Está claro o no? Básicamente es dentro de ese capítulo, que es el Devlin, lo que se responde o corresponde a cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Todo lo que les marqué no, todavía no. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Preguntas finales. ¿Cuándo van a tener que rendir esto? A fines de este mes. O sea que tienen todo el mes para organizarse y revisar este material. Pero cuidado, porque Lucas les va a mostrar también otro material relacionado con esto de citoesqueleto. Y la semana que viene yo les voy a mostrar de los otros capítulos. Ya les mostró, muy bien, genial. También hay que empezar a leer eso. La semana que viene les voy a mostrar otro material de la facultad de cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Quiero saber si me entendieron. Tenemos un mes para aprender esto, ¿eh? O sea que no es que les falta tiempo, ¿eh? Cuidado. Muy bien. Hasta acá llegamos. ¿Alguna pregunta final? Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos.